Continuando con el tema de la hegemonía liberal y después de haber estudiado el gobierno de Eduardo Santos, ahora hablaremos de el segundo mandato, el segundo periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo, que va de 1942 a 1943. Alfonso López Pumarejo nació en San Bartolomé de Las Palmas, hoy Honda, en Tolima, el 31 de enero de 1886, hijo del millonario hombre de negocios don Pedro López y doña Rosario Pumarejo. Sus primeras letras las recibió en su casa paterna de profesores privados y a los 15 años viajó a Londres, donde cursó finanzas públicas en el Bristol College. De allí viajó a Estados Unidos a estudiar economía política y finanzas. En 1903 asumió el control de la Casa López, establecida por su padre en Nueva York, y a los 18 años regresó a Bogotá a asumir también el control de los negocios de su padre. En 1910, terminada la administración de Rafael Reyes, inició un movimiento republicano mediante un periódico que fundó llamado El Liberal, con el cual inició su carrera política. Inició para el Republicano y para el Diario Nacional, del cual fue copropietario. El 19 de agosto de 1911 contrajo matrimonio con María Michelsen Lombana, de cuya unión hubo 5 hijos, entre ellos Alfonso López Michelsen, quien también sería presidente de Colombia en 1974. En 1915 fue elegido diputado a la Asamblea del Tolima. En 1925 fue representante a la Cámara y a partir de 1930 senador de la República. En 1923 fue delegado a la Conferencia Económica de Londres, en la cual tuvo una activa participación, ya que dominaba el tema y también el idioma. Presidió la Convención Liberal en 1929 y más tarde, durante la administración de Enrique Olaya Herrera, representó al país como ministro ante Gran Bretaña y ante Holanda, y tuvo activa influencia en los resultados del Protocolo de Río de Janeiro, que puso fin al conflicto con el Perú. El gobierno de López Pumarejo trató de darle visos de socialismo al país, o por lo menos así se notó durante su primer gobierno en 1934. Durante su primer gobierno impulsó lo que se conoció como la Revolución en Marcha, un proyecto político en donde se buscaba privilegiar los intereses de las clases menos favorecidas en nuestro país. Sin embargo, durante su segundo periodo, muy accidentado, como veremos, aparecieron en Colombia importantes agremiaciones como FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, y la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales. La política de socialización del primer periodo presidencial de López había obligado a comerciantes e industriales a asociarse de esa manera, como una manera defensiva ante las posibles actuaciones de su nuevo periodo. Los latifundistas conservadores y liberales establecieron sus propios mecanismos financieros de autoprotección. López tuvo que afrontar las dificultades propias de la economía internacional en plena guerra mundial. López declaró la guerra a las potencias del eje y retuvo a los alemanes residentes en Colombia, a la vez que les confió sus bienes y acciones. Entre el 19 de noviembre de 1943 y el 17 de mayo de 1944 se ausentó del país y viajó a Estados Unidos por razones personales. Lo reemplazó en su ausencia el designado Darío Echandía. El 10 de julio de 1944, el coronel Diógenes Gil, como parte de una conspiración militar para derrocar a López, lo puso prisionero en Pasto, pero el doctor Darío Echandía asumió el poder en Bogotá, tomó el mando de las unidades no comprometidas en el intento de golpe y le devolvió el orden al país. El presidente fue liberado, decretó el estado de sitio en todo el territorio nacional y suspendió las sesiones del Congreso. Expidió también varios decretos para beneficio de los trabajadores, como por ejemplo el pago de horas extras, la reducción de horas de trabajo a 9 horas y también el fuero sindical. Sin embargo, fue tal la oposición que tuvo que se vio obligado a renunciar, no sin antes haber orientado otra reforma constitucional que incluyó, entre otros aspectos básicos,
el establecimiento del Distrito Especial de Bogotá y la creación de diferentes categorías de municipios. Concedió la ciudadanía a la mujer, pero reservó a los hombres la facultad de elegir y ser elegidos, y creó los departamentos administrativos dependientes del Poder Ejecutivo, y estableció la elección popular de senadores. Aceptada su renuncia luego de habérsela negado 3 veces, lo reemplazó el primer designado, Alberto Lleras Camargo, quien completaría el cuatrenio. Ya retirado del poder, fue nombrado delegado permanente ante las Naciones Unidas y luego embajador de Colombia ante el gobierno de Gran Bretaña. En ejercicio del cargo de embajador, falleció el 20 de noviembre de 1959 en la ciudad de Londres. Y bien, es así como a grosso modo podemos mencionar algunos aspectos que caracterizaron el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo. Espero que la información les sea de utilidad y nos veremos en un próximo video para hablar del gobierno de Mariano Ospina Pérez, que va de 1946 a 1950.